Muy bien. ¿Cómo están, estimados colegas? Muy buenas noches. Licenciados, licenciadas, Kamisaki. Exactamente cuando son 7 de la noche con 7 minutos, vamos a dar inicio, ¿sí? Al encuentro sincrónico, ya iniciando el curso número 2. Bueno, a ver, antes de empezar con este curso, me gustaría tal vez 5 minutitos o 4 minutos escuchar si alguien tuvo alguna limitación, algún problema, alguna, no sé, algo que no hayan podido realizar en la plataforma. El espacio es de ustedes, a ver. Hola, hola. ¿Nadie? Todos han subido su trabajo de manera normal, ¿no es cierto? Buenas, buenas. Bueno. Ya, mis estimados, entonces hoy, esta noche a las 11 de la noche con 59 minutos, se cierra la plataforma del curso número 1. Por lo tanto, tienen tiempito para subir todavía las actividades programadas como la concreción, el trabajo final y el cuestionario y los foros, ¿no? Alguien me preguntaba qué significa el foro, qué hay que hacer en el foro, ¿no? Entonces, tal vez algunos tienen limitaciones en el manejo de la plataforma de Moodle, sí, podría ser. Sin embargo, nos atreveremos a ingresar a la plataforma y empecemos a descubrir cada cosa, ¿no? Por ejemplo, para responder el foro, simplemente hacer un clic y respondemos. El cuestionario es como una evaluación que nosotros asignamos a los estudiantes de selección múltiple, ¿sí? Entonces, y para la actividad, por si acaso, para la actividad de concreción y el trabajo final, hay que descargar el documento y hay que subirlo, ¿sí? Eso es importante también para que nos familiaricemos con la plataforma, ¿no? Y me están escribiendo algunos compañeros indicando de que no tienen buena señal. Ya, bueno. Bueno, estimados colegas, simplemente rogarles a cada uno de ustedes, tal vez tienen algunos compañeros que no pueden ingresar, que ayudemos tal vez, colaboremos, trabajemos en armonía con los compañeros para poder seguir avanzando, ¿no? De curso uno al curso 2, del curso 2 al curso 3, así. Sí, sí, sí. Y ya. Ok, muy bien, estimados colegas, entonces ahora vamos a empezar a hablar del curso número 2. ¿Sí? En el curso número 2 ya les habíamos aclarado de que necesitamos hablar justamente ahora de otro aspecto que es importante, ¿no? Este aspecto que era importante se les ha hecho conocer, en donde habíamos indicado de que en el curso número 1 teníamos que hablar justamente del diagnóstico socioparticipativo. En este caso hablamos del marco contextual, del planteamiento del problema y la formulación del problema. ¿Sí? Ese era nuestro curso. Teníamos que elaborar nuestro diagnóstico y la problemática que circunda en nuestro contexto. Muchos de ustedes han hecho muy buen trabajo, ¿sí? Algunos me han enviado en WhatsApp. Este trabajo quiero subir a la plataforma. ¿Estaría bien? Me dijeron. Sí, algunas correcciones se les ha hecho y luego se les ha dado luz verde para que puedan subir, ¿no es cierto? Entonces, algunos tampoco eh,
se han dignado incluso en ingresar a la plataforma, porque en la plataforma se ve quiénes han ingresado, a qué hora, en qué momento están subiendo su actividad. Entonces, este curso uno ya termina esta noche, ¿no? Elaboración del diagnóstico socioparticipativo. Como tiene un producto que tienen que realizar dos hojas nada más, dos hojitas de redacción de la información que hemos recabado del contexto donde estamos trabajando o donde hemos encontrado la situación problemática. Es decir, que todos deberían ser enmarcados justamente eh, en su unidad educativa. Entonces es importantísimo, ¿no? Es muy importante hablar justamente de este diagnóstico socio participativo, porque toda la investigación tiene que nacer en base a los instrumentos de investigación que estemos utilizando. Les había dicho anteriormente, ¿tienes tu instrumento de investigación? Sí, es una entrevista, es un cuestionario. Les he dado formularios, ¿no es cierto? Cómo se hace la ficha de observación, cómo se hace la guía de entrevista, etcétera. Entonces han debido utilizar eso y luego eso sirve para empezar a redactar académicamente, ¿no? Empiezas a redactar académicamente de manera descriptiva y señalando todas las potencialidades, las necesidades y las problemáticas que se presentan en tu espacio donde estás trabajando, en este caso en tu contexto de investigación. ¿Sí? Entonces la investigación es importantísimo esa parte, ¿sí? Es como decir, si nosotros iniciaríamos una construcción con los pilares más fuertes, ¿sí? Con los pilares más potentes, ¿sí? Entonces, esto del diagnóstico socioparticipativo te va a enfocar a toda la investigación. Aquí vas a encontrar tu problema, tu problemática de investigación. Esta problemática de investigación te va a habilitar para que formules tus objetivos, para que hagas tus instrumentos de investigación en base a la problemática, porque hay que construir, ¿no? Hay que construir preguntas problematizadoras y esas preguntas problematizadoras tienen que ser respondidas por los actores educativos. Entonces, esta parte es principal, es importante tomar en cuenta el diagnóstico socioparticipativo, ¿ya? Entonces, pareciera sencillo, pareciera que es fácil, lo es cuando tú realmente utilizas el instrumento de investigación de manera adecuada, ¿sí? Si alguien dice, yo soy un investigador, voy a necesitar mis instrumentos de investigación, quiero saber la historia de este lugar, quiero saber cuál es la economía de este lugar, cómo se sustentan los pobladores de este lugar, cuál es su lengua que hablan. Entonces, yo tengo que empezar a redactar un instrumento de investigación, puede ser la entrevista, digamos, y empezar a preguntar a los actores educativos. Entonces, cuando tú realices tu investigación, tienes que decir en una entrevista, ¿no? Al poblador, qué sé yo, el nombre de cualquier eh, hermano o hermana que vive allá, ¿no? Mencionas, ¿no? Se preguntó a uno de los pobladores que vive en la localidad de Alto Beni, donde nos responde, ¿no? Y ya va a decir, porque el entrevistado seguramente va a decir, nosotros acá en Alto Beni nos subsistimos económicamente tal vez la coca, tal vez es la fruta, tal vez es la madera, qué sé yo, ¿no? La ganadería, etcétera. Y es un pilar fundamental para encontrar ese diagnóstico que queremos. Es decir, vamos a tener la relevancia de lo que van a hacer aporte, ¿no? Van a dar aporte a los actores educativos. El investigador, quienes son ustedes, no simplemente tiene que hablar como si supiera todo, digamos, ¿no? No es dar juicios de valor, no hay que hablar con fundamento, mencionando de que alguien ha dicho con referencia a la economía, a la educación, a la lengua, ¿no? A la historia, etcétera, ¿no? Puede también haber libros escritos sobre ese lugar, es algo histórico. También se puede preguntar a los actores, a los autores.
a los libros o bien a los entrevistados. Esta parte es algo para seguir mejorando, ¿sí? ¿No? Yo por ejemplo, a partir de mañana voy a empezar a corregir, a revisar hasta el día sábado, porque tenemos esta semana muchas actividades. Estamos con la titulación del diplomado, con los que han terminado ya en octubre. Entonces ahora es momento de hacer trámites, ¿no? Hay que titularles, revisando algunos documentos que nos pide la universidad. Entonces, en ese trajín vamos a estar esta semana. Mañana, por ejemplo, tenemos que ir al ministerio, mañana miércoles, y el viernes también vamos a estar en el ministerio, agilizando algunos documentos que se necesita para que compañeros se titulen, ¿no? Entonces, mis estimados, esta parte todavía no se vayan a preocupar. Tal vez alguien no ha cumplido así a cabalidad como se les exige, no importa, ¿sí? Lo importante es subir el trabajo que tengamos, que hayamos hecho el trabajo. Tal vez, no sé, algunos me dicen que no se escucha el video, no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, posiblemente hay limitaciones, pero estamos en ese trajín, ¿sí? Vamos a ir mejorando, ¿sí? Así que no se vayan a preocupar, cuidado, digan, yo he subido mal mi trabajo o mi trabajo está mal, voy a tener mala nota, voy a reprobar así. Lo importante es cumplir por ahora, en base a lo que van a cumplir, vamos a ir mejorando, ¿sí? Entonces, como es 2 hojas, es pues algo sencillo de realizar, ¿no? En media hora ya lo tienes, todo el trabajo del producto final. ¿Sí? Entonces, este curso termina hoy, ¿sí? Ahora, nos toca iniciar el curso número 2. Como acá ya hemos encontrado un problema, ya tenemos prácticamente con qué personas vamos a trabajar, con qué estudiantes, con qué curso vamos a trabajar. Ya estamos delimitando categóricamente ya, ¿no? Ya estamos delimitando el curso, ya tenemos una problemática, porque algunos me han dicho que quiero trabajar necesidad. Bueno, adelante. Puedes trabajar sobre la necesidad, puedes trabajar sobre la potencialidad, pero les había recomendado de que empezaremos por la problemática, ¿no? Entonces, eso va a depender de cada investigador. Entonces, en esta parte, yo voy a leer su trabajo y prácticamente voy a decir dónde están realizando el trabajo, con qué sujetos de estudio y cuál es la problemática, porque esta problemática nos va a lanzar al nudo problemático, el eje central para toda la investigación. En base a ese nudo problemático va a salir el título, va a salir el marco metodológico, marco reflexivo y el artículo a presentar. Sí, entonces es el eje, digamos, ¿no? Lo que han hecho durante las 2 semanas que ha pasado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca realizar el marco metodológico de la investigación. ¿Qué significa? Cuando hablamos de marco metodológico de la investigación, nos estamos refiriendo a que cada uno de nosotros tiene que estar consciente que la investigación pues se enmarca en el ámbito de la investigación, valga la redundancia, porque necesitamos encontrar el enfoque de investigación. ¿Cuál va a ser el diseño de investigación, el tipo de investigación, el paradigma de investigación? ¿Cuáles van a ser o son los instrumentos de investigación y las técnicas de investigación? O sea, cuando hablamos del curso número 2, netamente vamos a hablar del marco metodológico, es decir, vamos a rayar la cancha de nuestra investigación para no irnos a un lado, a otro lado. Y, les decía, les hablo del cuantitativo y el cualitativo. Pero tal vez alguien quiere aportar o quiere hacer esa investigación mixta, entonces lo va a poder realizar utilizando ese enfoque mixto. ¿No ve? Entonces, este curso número 2 se trata del siguiente nivel, que nos va a ayudar prácticamente a recabar información de manera teórica, ¿no? En este caso de los actores educativos y también de los autores, ¿sí? Educativos también, porque estamos hablando en ese marco de la educación, ¿sí? Entonces, en este marco metodológico de la investigación ya tenemos que estar
seguros de dónde va a salir el sustento teórico de nuestra investigación. Y para ello, obviamente, vamos a dar respuestas a esta problemática con objetivos, con la elaboración y aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información, sistematización de los resultados. En esta parte, compañeros, tenemos que ya hacer una búsqueda en base a nuestra problemática. Esa problemática que nosotros encontremos, vamos a hacer una formulación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la formulación del nudo problemático? Esa formulación del nudo problemático te lanza a hacer análisis de variables, ¿sí? Y cuando tú hagas ese análisis o clasificación de variables, necesitas encontrar una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar bastante a nosotros a dar solución en la investigación. Tal vez va a ser una investigación descriptiva o tal vez va a ser una investigación experimental. Entonces, eso ya nos va a direccionar esta parte, la parte de la metodología, ¿sí? Entonces, este curso es para eso, ¿ya? Este curso, por si acaso, es para darle mayor énfasis en la búsqueda de información, ¿sí? Este también es importantísimo para sustentar la parte teórica, ¿sí? Hay que sustentar nuestro trabajo de manera teórica y también de manera investigativa, ¿sí? Entonces, dicho esto, mis estimados, esta semana que viene, tienen que empezar a trabajar en base a una ficha que se les va a mostrar enseguida, ¿ya? Vamos a recabar información referencia a nuestras preguntas problematizadoras. A ver, empecemos entonces con la parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a empezar en este sentido, mis estimados. Nuevamente, a los que están ingresando recién, muy buenas noches. Hemos dado un review, hemos hecho un pequeño repaso de lo que estamos haciendo en la parte de la investigación. Hemos hablado del curso número 1, donde hemos tenido que hablar del diagnóstico socioparticipativo, y ahora nos toca hablar de justamente del marco teórico, en este caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del marco teórico, tenemos que hablar del marco metodológico de la investigación y ese aporte reflexivo, dialógico, conceptual que se hace con algunos libros y también con algunos actores quienes han sido entrevistados por nosotros los investigadores. ¿Sí? Entonces, pues iniciaremos. Por si acaso, la plataforma va a estar habilitado para todos los que hayan aprobado el curso número 1. ¿Sí? La aprobación va a habilitar al curso número 2. Entonces, me parece que la persona que va a cumplir con el foro, con el cuestionario y con el producto, no va a tener ningún problema. ¿Eh? Bien, entonces empezaremos. Ya. Cuando hablamos del marco metodológico de la investigación y marco reflexivo dialógico, ¿no? Vamos a hablar justamente de esta parte que es bien importante para que nosotros tengamos un poquito de teoría y no estemos perdidos, digamos, en el ámbito de la investigación, ¿sí? Entonces nos preguntaremos, ¿qué es un marco metodológico? ¿Qué es un marco metodológico? El marco metodológico es una estructura o conjunto de reglas y principios que guían el proceso de investigación. Es como un mapa que ayuda a los investigadores a planificar y llevar a cabo su estudio de manera organizada y sistemática. En palabras sencillas podemos decir, ¿no? Es rayar la cancha para empezar a investigar, ¿no? Entonces es un marco metodológico, ¿sí? Para que no te vayas por un lado y estés por otro lado y estés perdido en la parte de investigación.
importante esta parte, ¿no? El marco metodológico. Diseño de investigación. ¿Qué significa el diseño de investigación? Pues es el marco metodológico que incluye el diseño general de la investigación, es decir, la manera en que se va a recopilar y analizar la información. Método de recopilación de datos, ¿no? Describe las herramientas y técnicas que se utilizarán para recopilar información. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, experimentos, análisis de documentos y otros, ¿no? Tres aspectos importantes, ¿no? Marco metodológico, diseño de investigación y método de recopilación, ¿ya? Eso es importante también tomar en cuenta, mis estimados, que esa investigación va a realizarse en una población y tiene que haber una muestra, no tiene que ser una investigación amplia, ¿ve? Tenemos que saber delimitar y cuando delimitamos, les había dicho en el curso presencial de que tenemos que enmarcarnos en un curso nada más. ¿Sí? A ver, población y muestra indica quiénes son los participantes o elementos de estudio, población, y cómo se seleccionará un subconjunto representativo que es la muestra para realizar la investigación. Para su mejor entendimiento, nuestra población tal vez sería la unidad educativa, pero y la muestra va a ser solamente un curso, tercero A, cuarto B, sexto A, qué sé yo. Procedimiento. Detalla los pasos específicos que se seguirán para llevar a cabo la investigación. Esto ayuda a asegurar la consistencia y replicabilidad del estudio. Ya ese es el procedimiento. El instrumento de medición. Si se utilizan encuestas, test u otros instrumentos, el marco metodológico describe cómo se desarrollarán y validarán para garantizar su fiabilidad, ¿no? También es importante en esta parte porque habíamos dicho lo anterior de que cada instrumento tiene que tener confiabilidad, fiabilidad y validez, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando sobre eso. Análisis de datos. ¿Qué significa el análisis de datos? Explica cómo se procesarán y analizarán los datos recopilados. Esto puede incluir el uso de software estadísticos, métodos cuantitativos o una combinación de ambos según el tipo de estudio. Ahí ya veremos cómo vamos a analizar nuestros datos. Tal vez es cuantitativo, entonces vamos a utilizar método de alfa Dolphy, puede ser, pues alfa de Cronbach, puede ser tal vez estadística, tal vez, ¿no? Ahí ya veremos cómo vamos a analizar nuestro análisis de datos, ¿no? Porque en este análisis, y es, digamos, cualitativo, ya empezaremos a hablar de Atlas T, por ejemplo. ¿Por qué todo esto estemos para encontrar la validez, la confiabilidad de la investigación, ¿no? Para que sea fiable nuestra investigación. Y obviamente esto no tiene que olvidarse que todo investigador tiene que tener su ética, ¿no? Considera aspectos éticos como la privacidad y el consentimiento de los participantes para garantizar que la investigación se realice de manera ética y respetuosa. Esto también es importante. Ya les voy a dar reglitas cuando hablemos de la publicación de una revista, ¿no? De entradita les digo, en la publicación de la revista, por ejemplo, no tiene que aparecer los rostros de los que son investigados, ¿no? Si es que hay consentimiento, adelante, pero si no, no es necesario. Sí, entonces también esas cuestiones hay que cuidar, ¿no? Por ética. Luego nos toca hablar de diseño de investigación. Cuando hablamos de diseño de investigación, ¿no? Determinan el tipo de datos a recolectar, ¿sí? Podemos hacer una descripción, digamos, ¿no? Si hablamos de diseño de investigación experimental, podemos decir es la manipulación de variables para estudiar causa-efecto. Y prácticamente ustedes van a hacer esta parte. A ver, evaluar si una técnica de enseñanza mejora el rendimiento académico. Y prácticamente con algunos que hemos trabajado en el título, habíamos dicho que encuentras un problema que es la variable
dependiente, tú como maestro tienes que dar una posible solución. Y esa posible solución puede ser una estrategia, una técnica, una metodología, bien, o un recurso. ¿Eso qué va a ser? Va a ser variable independiente, ¿no? Así habíamos dicho, porque tiene que haber, hay un problema y tú tienes que proponer algo, es decir, tiene que haber con esa propuesta tuya como maestro, tiene que haber causa-efecto, ¿no? Para que haya efecto, ¿qué es lo que causa? Entonces ahí se tiene que notar esa parte también. Cuasi experimental, similar al experimental, pero sin asignación aleatoria. Comparar participación con o sin tecnología, tabletas, en clases. Descriptivo, describir, a ver, ¿quién es? Describir características de un fenómeno o grupo. Observar el comportamiento de los estudiantes en actividades grupales, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de la parte de descripción, simplemente va a ser la descripción, ¿no? De los sujetos o del fenómeno de estudio en sí. Observar el comportamiento de los estudiantes en actividades grupales. Sin embargo, no, tú no intervienes, ¿no? Estás ahí mirando del balcón y empiezas a redactar todo lo que ves con ojos de investigador, ¿no? Eso también habíamos hablado. Luego tenemos correlacional. Estudia relaciones entre variables sin casualidad. Analizar la relación entre tiempo de estudio y calificaciones. No, ahí está la correlacional también. No, estudio de dos variables. Luego tenemos exploratorio. Explora un tema poco conocido. Nadie va a estar en este nivel por si acaso, ¿no? Nadie va a hacer una investigación exploratoria porque ya está casi todo, ¿no? Investigado. Sin embargo, vamos a jugar en esta parte. Nosotros como proponientes con referencia a una problemática que se presenta en la educación. Investigar el impacto de la lectura en voz alta en la comprensión lectora. Ya. Acción participativa. Investigación, acción participativa. Colaboración activa para resolver un problema. Mejorar la participación de estudiantes tímidos en clase. Por si acaso, mis estimados, ustedes ya tienen que tener justamente en este curso número 2, ya tienen que tener listo su diseño de investigación, en este caso su marco metodológico en sí. Les decía, ya tienen que saber en qué enfoque de investigación va a estar, en qué diseño de investigación va a estar, ¿ve? ¿Qué paradigma, qué tipo de investigación? Entonces, esto que les estoy dando ahorita es teoría. Ustedes ya van a empezar a pensar y van a decir, ah, ya, mi investigación va a estar en el enfoque mixto, digamos, ¿no? O va a estar en el enfoque cuantitativo, o va a estar en el enfoque cualitativo, ¿ya? En base a eso, en base a eso ya ustedes tienen que catalogar justamente título. A ver qué hora es, 7:35. Siguen ingresando los compañeros, ¿no? Ya, a ver. Entonces, ese es el trabajo de este curso número 2, ¿ya? No simplemente el investigador recaba una información y escribe sin un horizonte, sin estar enmarcado en líneas de investigación. Acá ya tenemos que tener clarito, ¿sí? ¿Qué diseño, qué enfoque y qué tipo de investigación? A ver, el tipo de investigación responde a qué se está investigando, ¿sí? Los tipos de investigación hacen referencia a las distintas formas en que se puede abordar un problema científico dependiendo de su finalidad, alcance, enfoque y procedimiento metodológico. Nos dice el abuelo Fernández Hernández, ¿no? Sigue vivo por si acaso. Hernández da sus talleres, sus seminarios en diferentes universidades. Sí, es
experto en investigación. Si ustedes gustan, les voy a compartir el libro de Sampieri. Es completo, tiene ejemplos muy didácticos, es comprensible, maneja enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto con ejemplos, ¿no? Entonces, interesante este texto, les voy a compartir también. Entonces, ahí tal vez ustedes van a tratar de encontrar, a ver, qué tipo de investigación es el que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces podemos hablar del exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ya ustedes tienen que estar seguros, porque yo les voy a preguntar, a ver, estimado licenciado, usted está haciendo una investigación. ¿Qué tipo de investigación ha determinado en su trabajo? ¿O cuál es el enfoque de investigación que está abordando? ¿En qué paradigma se está basando? ¿No? Entonces, no respondemos eso, estamos perdidos. Para saber un poquito de investigación, hay que leer estos conceptos para poder encasillarse, digamos, ¿no? Para decir mi investigación está en el enfoque mixto, por esto, por esto, por esto. O está en el enfoque cuantitativo o cualitativo, el tipo de investigación es este, por esto, por esto. Ahí tiene que haber un sustento, ¿sí? Eso voy a invitarles, por favor, a que tengamos ese espacio para poder leer y comprender en dónde se enmarca nuestra investigación, porque todos no van a ser cuantitativos, no van a ser una investigación cuantitativa, tampoco todos van a ser una investigación cualitativa, o todos no van a ser una investigación mixta, va a diferenciar, va variando según al sujeto investigador y al contexto de donde nosotros nos encontremos también, ¿no ve? Entonces, eso va a depender y eso es clave para que nazcan los instrumentos de investigación. ¿Sí? Entonces, tal vez les había sugerido en las clases presenciales que se enmarquen, digamos, en lo que es la investigación mixta, porque van a poder utilizar instrumentos de investigación tanto del cuantitativo y también tanto del cualitativo, ¿no? Van a poder utilizar los dos instrumentos, les había comentado, ¿no? Entonces, eso ya vamos a dejar en manos del investigador para que pueda enmarcarse y dar utilidad a su instrumento de investigación. Y cuando hablamos de tipo de investigación, mira, podemos conocer a la parte de la exploratoria. ¿Qué dice? Tipos es aquella que se efectúa sobre un tema o problema de investigación desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Arias 2006. Si ustedes leen esta aseveración no nos sirve porque nuestra investigación no va a ser, no es una investigación desconocida o poco estudiado, o sí, ¿no? Yo pregunto al investigador. Los investigadores, quienes son ustedes, tienen que estar seguros de responder, ¿no? Me van a decir, mi investigación es de tipo exploratorio. Ah, ya, entonces yo voy a decir, ¿por qué lo estás diciendo? Es porque es poco estudiado. ¿Seguro? ¿Buscado los antecedentes? Te voy a preguntar. Hecho el estudio que es el estado de arte por gestiones, ¿no? Entonces posiblemente te estés equivocando, ¿no ve? Posiblemente tú digas, no, esta investigación nunca se ha realizado, es la primera, yo soy el quien va a hacer esta investigación, por eso lo llamo exploratoria. ¿Y qué tal si entro a Google y digo cuántas, por ejemplo, a Alicia puedo entrar o a mi cielo puedo entrar, ¿no? ¿Cuántos trabajos existen sobre em, la estrategia lúdica de qué sé yo? ¿No? Y me aparece, ahí me aparece, digamos, unos 12.346 investigaciones, ¿no? O posiblemente me aparezca hay 500 tantos investigaciones. Hay repositorios que rapidito entrando a Google te muestra ya cuántos, cuántos investigadores han hecho ese trabajo, ¿no? Entonces, esta parte hay que estar consciente, hay que saber interpretar también el, el concepto de cada tipo de investigación. ¿Ya? Descriptiva. Su finalidad es especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, ¿no? Este también nos dice Hernández y compañía y demás, ¿no? Porque no solamente Hernández ha escrito, son
un equipo de investigadores quienes han publicado el textito de metodología de la investigación. Entonces, en la parte descriptiva dicen eso, ¿no? Su finalidad es especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. ¿Te sirve? ¿No te sirve? Entonces, esto nos va a ayudar bastante a nosotros para enmarcarnos en el tipo de investigación que decidamos de nuestro trabajo. ¿Ya? Estoy dando la receta para que ustedes puedan elaborar, ¿no? 8 es la correlacional. No se busca, ¿no? Según Arias 2006, dice, se busca determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Para ello, primero se miden las variables y luego, con pruebas de hipótesis y aplicando técnicas estadísticas, se estima la correlación. Entonces, basta este concepto para que tú tengas idea, digamos, cómo vas a tratar tu problemática, es decir, tu título de investigación, ¿sí? Entonces, si te sirve, adelante, puede ser que el tipo de investigación sea correlacional. ¿Por qué? Porque va a tener una posible solución, que es una hipótesis, ¿no? Vas a seguramente querer medir una variable, ¿sí? Vas a querer medir la variable porque estás proponiendo algo, digamos, ¿no? Técnicas de estadística, obviamente vas a querer tal vez tabular, ¿no? Estadísticamente tu instrumento de investigación, ¿no? Y será ya el juego de las dos variables, ¿no? Y realmente la correlación tiene que existir, ¿no? Entonces, eso ya vamos a dejar a manos del investigador. En esta parte se les va a rogar, por favor, en este curso número 2, a leer. Sí, hay que leer. Voy a compartirles varios textos de investigación y ustedes tienen que leer, ¿sí? Tienen que ya asentarse en sí. ¿Cuál es tu metodología de investigación? Luego tenemos tipos de investigación también, que es la explicativa. Se enmarca de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Obviamente no va a explicar sobre qué, causa-efecto, el porqué de los hechos. Entonces, ¿te sirve correlacional? Bien. ¿Te sirve explicativa? Bien. ¿No? ¿Te sirve descriptiva? Bien. O sea, va a depender de eso. ¿Ya? Entonces, encontrando lo que es el paradigma, encontrando lo que es el tipo de investigación, también tenemos que enmarcarnos lo que es el enfoque de investigación. Es el macro. Esto es el macro de la investigación. Después de este enfoque vienen lo que es paradigma, lo que es el diseño de investigación, el tipo de investigación, eso es después. ¿Sí? Eso es después. Lo macro es justamente hablar de esto. Tenemos que hablar en el marco metodológico partiendo de este enfoque. ¿Sí? Porque cuando hablemos de marco metodológico, prácticamente estaríamos hablando de paradigma, digamos, ¿no ve? Es muy diferente. Paradigma de la investigación, hablaríamos tal vez de positivista, interpretativo, crítico, complejo, y enfoque de la investigación solamente es de estos tres, ¿no? Cuantitativo, investigación cuantitativa, investigación cualitativa e investigación mixta, ¿sí? Después estaremos hablando del método de investigación, diseño de investigación, niveles de investigación, modalidades de investigación, incluso, ¿sí? El enfoque de la investigación, mis estimados, es muy sencillo de entender, ¿ya? Investigación cuantitativa, cuantificar. Utiliza datos numéricos y métodos estadísticos para medir y analizar fenómenos. Busca establecer patrones y relaciones entre variables a través de la recolección de grandes cantidades de datos. Entonces, esta investigación cuantitativa es la investigación antigua, la más antigua que se ha utilizado desde el siglo XV incluso, ¿no? De ahí nace esto. ¿Qué hacían? Investigaban y simplemente cuantificaban, ¿no? Cuantificaban y decían en la cuantificación el porcentaje, digamos, ¿no? Por eso incluso nosotros nos hemos enmarcado en la evaluación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿No? 70, 80.
la aprobación es 70, qué sé yo. Desde ahí parte lo que es la investigación cuantitativa para poder cuantificar. Después de eso, existió varios pensadores también, luego hablaron de la investigación cualitativa, donde dijeron no simplemente la investigación cuantitativa tiene que existir, sino tiene que haber una investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa no es, a ver, se enfoca en la exploración, comprensión profunda de fenómenos, experiencias sociales, humanos y conceptos a través de la recopilación de datos no numéricos. Suele utilizar métodos como entrevistas, grupos focales, observación y análisis de contenido para obtener una comprensión profunda y rica del tema de estudio. Entonces, no simplemente la investigación puede ser cuantificar, simplemente puede haber una hipótesis, una investigación. Tiene que ser interpretativo, dice, ¿no? La investigación cualitativa tiene que ser eh, una investigación que nace en las experiencias sociales, ¿sí? Acá prácticamente es otra mirada a la investigación, si se dan de cuenta. Si en la investigación cuantitativa decía utilice una hipótesis, acá en la investigación cualitativa te dice tienes que hacer nacer la idea a defender. Que hay idea, aquí hay hipótesis. Son distintas investigaciones que se hacen. Ahora, si vas a utilizar la mixta que se les ha sugerido, vale los dos, ¿no? Vale los dos. La investigación mixta implica la recolección, el análisis y la combinación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio con el propósito de comprender mejor el fenómeno de interés. Supuestamente ustedes deberían de elegir esta investigación mixta porque van a tener datos cuantitativos para cuantificar y también van a tener datos cualitativos para poder describir, relatar, explicar, qué sé yo, ¿no? Necesitan ustedes hacer una investigación mixta. Lo que pasa aquí es que te vas nutriendo de instrumentos de investigación. ¿Sí? Si la investigación cuantitativa tiene instrumentos de investigación específicos y la investigación cualitativa tiene instrumentos de investigación específicos, vas a poder utilizar acá de los dos. Entonces el trabajito se hace un poco más fiable, más verídico en sí, más completo. Por eso se les había dicho de que tal vez podrían enmarcarse en el enfoque mixto en su investigación. Entonces se dan de cuenta, este es el enfoque de investigación que en principio deberían de tener. ¿Sí? Porque cuando hablamos de investigación cualitativa e investigación cuantitativa, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque tienen su enfoque, tienen su método, tienen sus datos y tienen incluso sus preguntas. Porque si hablamos del enfoque de investigación, ¿no? Ya sea cualitativa, aquí como ejemplito les leo así de manera directa para que entiendan de mejor manera, comprender fenómenos y experiencias. Sencillo. Cuantitativa, medir y analizar relaciones entre variables. Ese es en el enfoque. En los métodos, entrevista, grupos focales, observaciones, ¿no? Otro de los métodos en la cuantitativa, encuestas, experimentos, análisis estadísticos, datos no numéricos, datos numéricos, preguntas abiertas, explorativas, contextuales. Al investigador se tiene que lanzar preguntas abiertas. Y en la cuantitativa no, cerradas, específicas, medibles. ¿No? Como ya hay una hipótesis, entonces se va a ir direccionando en base a eso los instrumentos de investigación. Entonces hay esas contrariedades, ¿no? ¿Qué contrariedad? Eso es la diferencia de los enfoques de investigación, ¿sí? Entonces, esa parte, por favor, tendremos muy en cuenta esta parte de los enfoques de investigación.
para que después no tengamos problemas en el análisis, porque esto hay que hacer un análisis de la investigación y es más, hay que hacer una interpretación, ¿sí? Cuando digo análisis e interpretación de datos, ya vamos a tener ayuda de los softwares, ¿no? Obviamente, tal vez no lo hagamos con profundidad porque esto de la investigación es amplio. Si hablamos de la universidad, tienen que pasar 2, 3 años de investigación uno, investigación 2, taller de investigación uno, taller de investigación 2, después tesis uno, son 3 años que se llevan, ¿no? Sin embargo, de manera minuciosa que se les puede dar es, pues esperemos que así con palabras claras, ustedes ya por lo menos empiecen a redactar el artículo, pero tomando en cuenta estos aspectos importantes y directos de la investigación. ¿Ya? A ver, cuando digo análisis e interpretación de datos, nos referimos a la recogida de datos en base a los instrumentos de investigación, ¿sí? Entonces, esos instrumentos de investigación tienen que interpretarse, tienen que analizarse. ¿Qué significa categorizar en investigación? Cuando estamos hablando de categorizar, estamos hablando prácticamente, mis estimados, de una investigación del enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, yo ya les he dado una estructura para poder realizar la problemática, el nudo problemático y preguntas problematizadoras. Eso ya vamos a ver en la siguiente clase, a ver cómo están respondiendo, ¿no? Voy a mostrar en su mismo trabajo dónde se han equivocado o qué es lo que está faltando y acorde a eso vamos a ir mejorando, ¿no? Entonces, no pasa nada, vamos a ir mejorando. Entonces, para hablar de categorizar, mis estimados, enseguida les voy a dar un ejemplo. A ver, antes, ¿qué nos dice este señor? Taylor y Butler. Dice, categorizar es organizar y clasificar la información, ¿sí? Como entrevistas, observaciones o respuestas abiertas, en grupos o temas que tengan un significado común. Categorizar consiste en agrupar fragmentos de información similares bajo un mismo concepto o categoría que representa una idea o fenómeno. Entonces nos vamos a quedar con esta parte. Categorizar es organizar y clasificar la información. ¿Sí? ¿En base a qué? Temas que tengan un significado común. Eso es como teoría. Enseguida vamos a volverlo práctico. ¿Cómo se hace la categorización paso a paso? La categorización, a ver, paso a paso. Primer paso, lectura profunda de los datos. Entonces, en esta parte el investigador ha utilizado sus instrumentos de investigación, sí, ahora tiene que analizar con profundidad. Y lo primero, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que leer todo el material. ¿Qué es su material? Los instrumentos de investigación. Pueden ser entrevistas, diarios de campo, encuestas abiertas, varias veces para familiarizarse con la información. ¿Sí? Ese es el primer paso que se tiene que hacer para categorizar. Paso número 2, o inciso, la codificación. La codificación, ¿qué significa? Se subrayan o marcan frases clave o ideas importantes en el texto. A cada idea se le asigna un código, una palabra o frase corta que resume su contenido. Entonces, ¿qué había sido el segundo paso? Subrayar. Hay que marcar las frases clave o ideas importantes en el texto, o en este caso, en la entrevista que se realizó. Preguntamos sobre la calidad educativa. ¿Qué te dijo el sujeto? Investigador. ¿Es algo importante? Subraya, ¿no? Eso es importante. Puedes subrayar una palabra o una frase corta, qué sé yo. Luego se viene agrupación por categorías. ¿Qué es la agrupación por categorías? Se revisan los códigos y se agrupan
los que tienen relación entre sí. Así se forman categorías más amplias que representan temas comunes. Estos pasitos, por favor, no se olviden. Primero hay que leer, hay que codificar, luego hay que agrupar por categorías, ¿no? Es decir, esas categorías son los mismos códigos, tienen relación entre sí. Ahorita vamos a ver. Paso número 4. Revisión y validación. Se ajustan, renombran o reagrupan categorías si es necesario para que reflejen fielmente la información. Hay que validar eso, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ver esto de los 4 pasos para, para que aflore lo que es la categoría. ¿Ya? Pregunta de entrevista. Este es un ejemplo por si acaso, ¿no? ¿Cómo es la categorización? Análisis, interpretación. Voy a seguir estos 4 pasos. Y luego tengo que ya ir a la práctica, ¿no? Habíamos dicho que el investigador tiene que tener sus instrumentos de investigación, pueden ser entrevistas. Una de las entrevistas es, una de las preguntas de la entrevista es, ¿cómo perciben los estudiantes el uso de tecnología en el aula? Esta es una pregunta, ¿no? Esta es una pregunta real, pero debería de ser, ¿cuál es la percepción de los estudiantes del uso de la tecnología en el aula? Así. Eso es lo correcto, ¿ya? A ver, ¿cuál es la percepción? Percepción. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología en el aula? Así, ¿no? Tendría que ser su pregunta. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología en el aula? A ver, ¿cuál es la percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología dentro del aula o en el aula? Ya, vamos a aceptar. Esta pregunta, mis estimados, esta pregunta de la entrevista va a ser dirigido pues a diferentes actores educativos. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología en el aula? ¿Puedes preguntar al director? Sí. ¿Puedes preguntar al padre de familia esta pregunta? Sí. ¿Puedes preguntar al estudiante? Sí, también. ¿Puedes preguntar a un padre de familia? Sí. ¿Ve? A los 4 actores educativos podemos preguntar la misma pregunta. ¿Cuál es la percepción de Buenas los noches. estudiantes en el uso de la tecnología? Sí, buenas noches. Creo que la pregunta no se puede aplicar a todos los actores. Ya. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología en el aula? Al mismo estudiante, creo que la pregunta tendríamos que cambiar. Ahora, a los padres de familia, la palabra percepción tal vez no van a poder comprender y van a dar respuestas demasiado ambiguas. Sí. Porque ahorita para los estudiantes creo que no va. Para los padres habría que adecuar a la pregunta. Para docentes y director, sí, Ya. estaría perfecto. Gracias. Muchas gracias por el aporte y gracias por la participación. En ese sentido, me gustaría que participen todos, ¿sí? Es muy bueno, es fructífero cuando nosotros tenemos ese punto de vista de manera crítica, perfecto, ¿no? Y como verán ustedes, la percepción de todos nosotros es esa, ¿no? La percepción de los estudiantes en la teología, no puedes preguntar al mismo estudiante, dice, ¿sí? Está bien. Entonces hay que reformular esta pregunta, ¿sí? Ustedes ya conocen al contexto donde están trabajando, ya conocen a los sujetos de estudio,
y pues hay que empezar a preguntar como se tiene que preguntar en sí, ¿no? Para sacar información, ¿ya? Eso también un punto para el compañero, ¿sí? Entonces, digamos, a ver, desde mi percepción, ¿no? Acá podemos utilizar esta pregunta, sí, pero lo que más me interesa es acá que en las preguntas tiene que hacerse una codificación y tiene que sacarse categorías, ¿sí? Puede ser que te haya respondido de manera amplia, digamos, ¿no? La respuesta del estudiante, el padre de familia o el director o el maestro. Entonces, vamos a simplemente anotar algunas frases cortas. Mira, por ejemplo, lo más relevante para este ejemplito es con videos entiendo mejor los temas, ¿no? Y luego tenemos que codificar. Entonces, ¿cómo puedes codificar? Mejora en la comprensión. Estás codificando esta frase corta que está entre comillas. Y luego se viene la categorización, o sea, en este caso la categoría, ¿no? Beneficios del uso tecnológico. Y en esa frase dijo, con videos entiendo mejor los temas, ¿no? Es un lenguaje coloquial, sí, que se puede codificar, mejora en la comprensión, pero ya puedes estilizarlo en esta parte de la categoría para decir beneficios del uso tecnológico, ¿sí? Entonces, eso puede ser de un actor, en este caso puede ser de un estudiante, de un padre de familia, de un director, de un maestro, en este caso de cualquiera de los cuatro actores educativos, ¿sí? Entonces, eso es importante también tomar en cuenta. Adelante, Claudia, quiere consultar algo. Sí, disculpe, dice, respecto a la pregunta que, bueno, al aporte que hizo el colega que me antecedió, también me despierta una duda, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo también en la parte presencial. ¿Mm? Bueno, esta parte la hemos visto de manera presencial. Y cuando estábamos haciendo las preguntas, yo también tenía esta dificultad, ¿no? Al momento de hacer las preguntas, podría, para categorizar de esta forma, tendría que hacerse algún tipo de cambio en la redacción de la pregunta o como usted lo está realizando, puede realizarse la pregunta normal y tal vez al momento de preguntar a los estudiantes cambiarle un poquito los términos, ¿no? Pero siempre con esa directriz, digamos, con esa Exacto. Justamente eso, pregunta exacto, sí. o la redacción de la pregunta siempre tiene que estar. Mm, sí, se puede cambiar. Justamente eso ahorita estamos viendo, ¿no? Con el colega también dice, no puede, esa pregunta no va para el estudiante. Tenemos que reformular. Excelente. Es por eso les digo, es buen aporte, es un punto para el compañero, para que pueda reformular esta pregunta. Sí, se puede reformular. Pues ustedes ya verán, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros utilizamos las preguntas problematizadoras, tendría que ir dirigido a los cuatro actores, ¿sí? Es decir, que la misma pregunta tiene que estar para el director, o sea, tiene que responder el director, el profesor, el estudiante o el padre de familia, ¿no? Tal vez podríamos cambiar, ¿no? Tal vez podríamos cambiar. Eso ya cada Gracias. investigador lo tiene que cambiar, ¿ya? También podemos cambiar, ¿no? Pero mi objetivo, aparte de revisar las preguntas de la entrevista, es esta parte lo que me interesa, ¿sí? Si tú vas a encontrar una frase relevante del investigador, necesitas codificar y categorizar, sacar una categoría, porque esta categoría te va a habilitar a que tú hagas una macroestructura, en este caso lo que es un subtítulo para buscar información, ¿sí? Para eso es esto. Yo hago una entrevista, codifico, categorizo, ¿no? Entonces, esto que está acá en categoría ya va a ir como subtítulos, ¿sí? Entonces, eso ya lo vamos a ver enseguida, pero está quedando claro, me parece, esta parte, ¿no ve? Entre comillas está todo lo relevante, digamos, una frase corta del entrevistado. A ver, otro ejemplo. A veces el internet falla y no podemos trabajar bien, ¿no? Esas son respuestas coloquiales de los
entrevistados, no podemos cambiar, por eso está entre comillas, ¿no? Es textual, la respuesta es textual de los entrevistados. Luego viene problemas técnicos, ¿no? Así más o menos podemos codificar esto. A veces el internet falla y no podemos trabajar bien. Entonces codificamos a decir problemas técnicos. ¿Cómo podemos categorizar? ¿Cómo le podemos dar estilo de redacción? Limitaciones del uso tecnológico. Si se dan de cuenta, suena un poquito más elegante, más académico, si vale el término. En ese sentido se va a ir categorizando esto de las entrevistas, ¿ya? De lo que estamos recabando información. Otro, las clases son más divertidas con presentaciones, ¿no? Contestan así. ¿Y cómo podemos codificar? Mayor motivación, ¿no? ¿Cómo categorizamos? Beneficios del uso tecnológico, ¿sí? Entonces, si se dan de cuenta, este es un ejemplito para que ustedes trabajen justamente la codificación y la categoría. Para eso. Ahora, como ustedes me decían, esto podemos cambiar. Adelante, cámbielo. Porque esto sí o sí va a ser cambiable en base a los variables que ustedes tengan en base a su investigación, en base a su problemática, en base a su título, etc. ¿Sí? Sigamos. Esta parte, pero espero que haya quedado claro, ¿no? Codificación y categoría. Luego, los estudiantes realizan la redacción respetando las normativas de grafemática. Otra pregunta, ¿no? Aquí dice, los estudiantes realizan la redacción respetando las normativas de grafemática. Alguien me dirá, ¿qué es grafemática? El papá no va a entender. El estudiante tampoco va a entender, digamos, ¿no? Posiblemente. Sin embargo, esto ya va a ser en base a sus categorías y eso lo pueden modificar, cambiar, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero es otro ejemplito, no es otro ejemplito de recabar información en una entrevista. El director, en base a esta pregunta, ¿qué dice? Definitivamente es lamentable ver que los estudiantes no respetan las normas de escritura. Eso podemos ver en sus carpetas que presentan a la dirección. Lo más relevante en esta recogida de información, ¿cuál es? No respetan las normas, digamos, ¿no? En base a esto también. El papá, ¿qué dice el padre de familia? La verdad no sé, el profesor tendría que preocuparse por enseñar a mis hijos en la escritura. ¿Qué es lo relevante acá de la respuesta? El investigador considera de que no es relevante lo que dijo el padre de familia, no le sirve, digamos, para codificar ni para categorizar. El estudiante, ¿qué dice? Casi yo no tengo problemas, pero mis compañeros no saben diferenciar el uso de la B labial y la B dentilabial. Ah, ya. Lo más relevante para el investigador, diferenciar, ¿no? Saben diferenciar. Eso es, en este caso el investigador está buscando, ¿no? Palabras clave, ¿no? El maestro, hay problemas de escritura porque la tecnología les facilita en la corrección ortográfica. Por ejemplo, vea los chats de los WhatsApp y verá que lo suprimen en la escritura, ¿no? Entonces, el investigador ya está buscando palabras claves y está en negrilla por si acaso, y luego tiene que categorizar, ¿no? Dificultades de redacción académica en estudiantes de secundaria. Dificultades, ¿de dónde ha sacado? Redacción académica, ¿de dónde ha sacado? En estudiantes de secundaria, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, estas palabras clave, ¿no? Que ha dicho un maestro, que ha dicho un estudiante o ha dicho un director, y tal vez lo que un padre de familia haya dicho y el investigador, digamos, no le dé relevancia, sin embargo, ha podido categorizar el investigador, ¿no? Dificultades de redacción académica en estudiantes de secundaria. Este va a ser
la macroestructura, en este caso el subtítulo del investigador para poder sustentar teóricamente de manera dialógica con los actores y autores. ¿Sí? Entonces, si se ha entendido esta parte de codificar y categorizar, con este ejemplito más yo creo que ya podemos categorizar en base a los instrumentos de investigación, en este caso de las entrevistas que se está realizando a los, eh, a los investigados. Ya, siguen ingresando, ya pasó 1 hora y cuarto. Sigamos. A ver, ¿quién más quiere ingresar? Ya. Ahora sí, perdón. Producción categorial de la experiencia problematizada a través del diálogo con actores y autores. A ver, en la Universidad Pedagógica y en el programa Profe se maneja bastante lo que es el diálogo de autores y actores. ¿A qué se refiere eso? De que el investigador tiene que estar en el marco del paradigma hermenéutico, en donde su información, ¿no?, tiene que nacer de los actores educativos. Entonces, los actores educativos tienen mucha relevancia en la recogida de datos, de información por parte del investigador. Por lo tanto, eh, lo que mencionen ellos va a ser categorizado, lo que habíamos visto como ejemplo, ¿no? Que dice, esta recogida de datos se encarga de seleccionar, organizar, delimitar, reflexionar e interpretar la necesidad problemática o potencialidad, categorizando causas, efectos vinculados al hecho educativo, permitirá establecer elementos de análisis que aporten a la comprensión y reflexión crítica de la necesidad, problemática y potencialidad identificada. Audios de entrevistas, diario de campo, guías de observación, etc. Es decir, es relevante todo lo que el investigador va a utilizar, ¿sí?, para poder sustentar su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere más o menos la producción categorial de la experiencia problematizadora a través del diálogo de autores y lectores. Eso lo vamos a ver en la práctica, por si acaso. ¿Ya? A ver, otra vez acá no tenemos pasos para categorizar. ¿Cuál sería en este caso, los pasos para categorizar? A ver, según la teoría, ¿qué nos dice? Revisar el planteamiento de las preguntas problematizadoras que responda al nudo problemático. La compañera me preguntó, ¿no? ¿Se puede cambiar las preguntas? Obviamente. Estas preguntas tienen que ser en base al nudo problemático, ¿sí? Todo va a girar en base al nudo problemático, en sus preguntas problematizadoras. Estas preguntas problematizadoras nos van a sacar mucha información de los actores educativos en función a la dificultad, carencia o fortalecimiento de alguna capacidad. Posteriormente, enfocarse a la capacidad que no se está fortaleciendo o que se está fortaleciendo en el caso de potencialidad. Mm, Entonces, lo más importante, ¿no? Que tengan nuestras preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras tienen que tener relación con el nudo problemático. Es lo esencial acá. Paso 1. Paso 2. En este apartado se considera la fuente de origen de la ficha. Esta puede ser una entrevista, en cuyo caso se debe identificar el nombre del entrevistado, el nombre del entrevistador, ya saben esto, ¿no? La fecha, el tipo de actor educativo al que pertenece. Eso ya les he compartido una ficha, ¿no ve? Para recabar qué fecha han hecho la entrevista, qué se llama el señor, qué se llama el que está entrevistando, etcétera. ¿No ve? Entonces eso es el paso número 2. Un libro u otra publicación utilizando la diferencia correspondiente según las normas APA. Acá nos toca a nosotros académicamente hacer una cita textual bajo las normas APA.
Un instrumento de investigación, un ejemplo, diario de campo, indicando claramente el tipo de instrumento utilizado y la población a la que hace referencia. Ese es paso uno y este es el paso dos. ¿Sí? A ver, digamos, si hablamos de fuente, ¿no? Si hablamos de fuente, tendríamos que hablar justamente de las fichas de entrevistas, ¿no? De las fichas de entrevista, por ejemplo, la entrevista realizada al padre de familia Juan Pérez en fecha 20.04.2021, entrevistador Ana Cáceres. Aquí en el colegio de los últimos años ha aumentado las peleas entre los estudiantes. Lo más menores siempre son los más abusados, ¿no? Supuestamente esto es una ficha, ¿no? Una ficha para las entrevistas, para hacer el análisis de la entrevista en sí. Como ejemplito, ¿qué nos dice? En este caso de textos, ¿no? Este es de un actor, esto sería de un autor. Álvarez, Gutiérrez, Carlos, casos de bullying en el Alto, La Paz, baúl del libro, 2014. A partir de estudios sociométricos en la ciudad del Alto, se ha llegado a corroborar que los niveles de violencia en adolescentes están diferentes. Bueno, es una cita ya, ¿no? Es una cita utilizando la comilla y en este caso las normas. Estas fichas, compañeros, nos va a servir bastante para sustentar las categorías que estamos sacando. Esas categorías que estamos sacando necesitan ser sustentado por lo que diga un actor y por lo que diga también un autor. Es por eso bien importante esto de la categorización que salga bien, ¿sí? ¿Qué tal si su categorización no va a estar bien esta parte? Posiblemente sean acá otras cuestiones que no hay en el texto, no hay sustento teórico, ahí estaríamos con limitaciones, ¿no? Entonces es innecesario también analizar en la codificación para que en la categoría salga lo que vamos a tratar de buscar, ¿no? Eso. Luego tenemos acá una de las preguntas problematizadoras, pero que ya esta vez se tiene que escribir ya en nuestro artículo. Mira, dice, ¿qué factores influyen para que los estudiantes tengan deficiencias en la producción de ensayos? A ver, esto es una pregunta problematizadora, por si acaso, ¿no? ¿Qué factores influyen para que los estudiantes tengan deficiencias en la producción de ensayos? Tú no vas a colocar en tu macroestructura esta misma pregunta. Tienes que colocar en este sentido. En este caso, tu categoría tiene que ser así. Y esa es tu pregunta, entonces tu categorización va a venir acá tu macroestructura. ¿Qué factores? Chao esto, ¿no? Chao signos de interrogación, chao question words, simplemente factores que influyen para que haya deficiencias en la producción de ensayos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, estamos mejorando lo que es la pregunta problemática, lo estamos convirtiendo ya en categoría. Entonces, yo te voy a decir cuántas categorías tiene en tu entrevista o en tu investigación. Y ustedes me hablarán solamente de de esta macroestructura, de este subtítulo nada más. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Un ejemplito de la categoría, de la macroestructura, respetando lo que es el aporte teórico y también respetando lo que es el aporte de un actor educativo. La mayoría de estudiantes que llegan a la universidad en mayor o menor grado no han logrado aprender los fundamentos básicos de la redacción académica. ¿Quién dice esto? Está entre comillas, ¿no? Ya podemos diferenciar ahí. Está entre comillas lo que dijo Peirce. Al respecto, ¿no? Al respecto, una estudiante de quinto de secundaria señala, siempre tuve miedo de redactar porque lo veía como algo complicado.
pero me di cuenta que lo que me faltaba era saber cómo redactar paso a paso. Ahí está el nombre de la estudiante, la fecha incluso. Yo les voy a dar eh, un modelito para poder redactar este triángulo, ¿sí? Acá, ¿qué dice el entrevistador? Dice el investigador, perdón, de estas dos afirmaciones, ¿no? Está haciendo énfasis en las dos citas. De estas dos afirmaciones se puede concluir que la causa principal para este problema radica en que hay mucha poca práctica en la producción de textos de esta índole y que la tarea de fortalecer las habilidades de producción de ensayo debe iniciar desde el nivel primario para que el estudiante se familiarice con la escritura de textos académicos, empezando desde el más básico. Bueno, entonces, todo lo que hace acá el aporte del investigador está hablando con referencia a las dos citas. En este caso, ¿qué es lo que tratamos de buscar aquí? De que el investigador tiene que dar su inicio al principio, ¿no? Tiene que dar su inicio, luego recién hacer esta cita para poder contrastar las dos citas, al último hacer un análisis crítico, reflexivo de lo que se está fundamentando como cita textual. Este más o menos es la redacción que se tiene que dar en base a las categorías que estamos encontrando acá. ¿Se entiende? ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque algunos compañeros, ¿dónde está su categoría? O sea, yo les he dicho que la categoría nace de las preguntas problematizadoras y lo copian todo esto lo copian acá y lo incluso con los signos de interrogación, así está aquí. Pues no, pues eso no es una macroestructura, no es una categoría, ¿sí? Hacer desaparecer las preguntas, los signos de puntuación, de pregunta y hay que darle en este sentido, ¿no? Y luego hacer la redacción en este sentido también. Un aporte teórico por parte del investigador y del autor y del actor. Arriba está por si acaso el actor, abajo está la estudiante que es el autor. Digo, actor y autor está arriba. ¿No? Entonces hace un análisis, ¿sí? Análisis crítico reflexivo en base a las dos citas. Esta es la forma de redactar en el artículo donde ustedes tienen que trabajar. Por eso en este curso número 2 vamos a trabajar justamente la redacción académica, ¿sí? Ustedes esta semana tienen para conseguir como tarea, tienen esta actividad, ¿ya? Necesito que sus instrumentos de investigación, eh, en este caso, en base a sus preguntas problematizadoras, necesito que ya empiecen a hacer preguntas, ¿sí? Puedes tener preguntas problematizadoras 5 o 7 no más, porque si haces más, se te va a complicar la cosa. Yo te sugiero que sea solamente 7 preguntas o bien 5 preguntas, es suficiente, ¿ya? En base a tus categorías, en base a tu título. Y pues acá tienes que empezar a llenar palabras claves de lo que te van a contestar. A ver, acá un ejemplito. ¿Por qué consideras que la comunidad no participa en las diferentes actividades del plan de acción del PSP? Es una pregunta para una entrevista, ¿no? En esa entrevista, tú vas a poder redactar lo que dice el director, lo que dice el maestro, el padre de familia o el estudiante. En base a lo que digan los actores educativos, vas a encontrar palabras clave, así vas a subrayar, como ya hemos visto en el ejemplo, subrayas y luego sacas la categoría, ¿sí? Sacas la categoría de estas entrevistas. Puede ser que no sea importante lo que diga el director o el padre de familia, como hemos visto. Pero otra vez les muestro esta partita, es importante. Aquí lo que les decía esto, ¿no? Justamente redactas esto y luego lo subrayas, ¿no? Es lo que tendrías que subrayar para que sea relevante.
A lo que dijo el papá no te interesa mucho. Entonces no pasa nada. Es lo que puedes hacer. eh, puedes subrayar, ¿no? Subrayar, listo. Lo tienes eso y ya sale la categoría. Y esta categoría va a ser dificultades de redacción académica en estudiantes de secundaria. Eso es lo que tienes que trabajar ahora. Ese es el trabajo, ¿sí? Voy a subir yo a la plataforma en el curso número 2 justamente este cuadro para que ustedes trabajen. ¿Sí? Este cuadro tienen que trabajar con las preguntas problematizadoras. Van a hacer las preguntas problematizadoras, en base a esas preguntas problematizadoras van a leer y van a vaciar aquí lo que dijo el director, lo que dijo el maestro, lo que dijo el padre de familia, lo que dijo el estudiante, subraya, subraya, subraya si te sirve y luego ya sacas la categoría. Acá en la categoría, por si acaso en aquí, a ver, en este ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo. Aquí está la categoría, dificultades de redacción académica en estudiantes de secundaria. Tenemos ahí dificultades de redacción académica. ¿No ven? Entonces tú en tu categoría tienes que sacar esto de la categoría y luego tienes que buscar ya autores. Aquí está. De una pregunta seguramente te va a salir una categoría y de esa categoría tú vas a encontrar ya autores de libros que sustenten tu trabajo. Podemos colocar un ejemplo ahí y que dice este señor, Dussel, Bolton, Seligman, qué sé yo, cualquier autor. Este es el trabajito que tienen que realizar para la siguiente concreción que van a tener. Igual a partir de hoy, 2 semanas de trabajo. Pero de entradita ya les estoy diciendo, esto va a ser la concreción y eh, el producto final ya va a ser sentarse lo que es el marco metodológico de investigación. ¿Se entiende? Este es el trabajito que tienen que realizar. ¿Sí? Repito, hacemos las preguntas problematizadoras para los 4 actores educativos. De esas preguntas tenemos que encontrar palabras clave. Esas palabras clave nos van a permitir codificar y categorizar. Categorizamos esa misma categoría que está acá, tiene que venirse acá para buscar información teórica en artículos, en libros, en revistas, qué sé yo. Ahí ustedes dirán, tal señor dice sobre ese aporte. Son aportes de los autores en esta parte. ¿Ya? Entonces, eso por favor consigna para cada uno de ustedes, cosa que tengan sustento teórico también en base a los instrumentos de investigación que van a utilizar. Luego, tenemos que hacer ya después de eso, lo que ya les había mostrado como ejemplito arriba, ese diálogo de autores y actores. Otra vez repetimos. Ya hemos hecho, porque a la final a esto se tiene que llegar, al diálogo de autores y actores. Tengo la categoría, puede que sea sensor, ¿sí? Un ejemplo aquí también, puede que sea sensor, y en base a esta categoría empiezo a describir lo que dijo un autor de un artículo científico, lo que dice un actor, en este caso un estudiante, y cuál es la postura del participante. Tomando en cuenta estas tres, empiezo a hacer la redacción. Y esta redacción lo vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender también la siguiente clase. Pero por ahora, lo más importante para mí es esta parte. Preguntas, vaciar acá, encontrar la categoría y en base a la categoría, consultar textos. Listo. Porque a la siguiente haremos esto. Ya cómo podemos redactar vaciando los datos. Aquí tiene que notarse la triangulación. En la siguiente clase vamos a ver esa parte de la triangulación. En este caso simplemente vamos a decir que dice este señor autor, que dice estos actores y que digo yo. Eso nomás es. Pero siguiente veremos eso. ¿Ya? Luego tendremos la tabulación de datos, ¿no? Para recopilar datos. Entonces vamos a clasificar las variables, organizar los datos en categoría, elaborar la tabla final, análisis de los resultados, presentación de los resultados y listo. Y recién vamos a tratar de encontrar lo que es el objetivo general. ¿Vale?
Listo, mis estimados colegas. Hasta ahí, tal vez tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlo. ¿Sí? Esta pregunta, por si acaso, el objetivo general es en base al nudo problemático. Hasta aquí lo vamos a dejar. Como vamos a empezar a hablar la siguiente sobre la redacción académica, ahí vamos a encontrar la concordancia del objetivo general con el nudo problemático y también el diálogo de autores y actores. ¿Sí? Ukchakispa Hiranaku Yakanaka, Arun Tasiñani, Aski Arumakipanay Sasina. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo? Podemos aprovechar ahora.